buenas tardes. Yo en realidad probablemente la primera presentación que hago desde la facultad de la FAU, producto que estoy recién ingresando vía concurso, como lo decían anteriormente. Me estoy inscribiendo en el departamento de urbanismo, junto con Ernesto también, y de hecho me alegra mucho que estemos hoy día los dos porque efectivamente hay temas en comunes que discutir. Y básicamente también buscando y explorando el ámbito de la gentrificación, a pesar que fue una palabra que yo aprendí en Inglaterra y no acá en Chile, sino que me la dijo, fue la primera cosa que dijo mi supervisor al leer sobre gentrificación. Y gentrificación. Ok. Y desde ahí empezó todo un mundo de explorarlo, porque la verdad es que es un concepto bastante, yo diría que es poco maduro, sobre todo en nuestra realidad latinoamericana. Básicamente me gustaría hablar de motivaciones, parte uno, ¿no es cierto?, como explicando un poco desde dónde nace este interés por el tema. El modelo cuadrante que yo le he apodado un poco a la condición que tiene Santiago hoy día. Hay una tercera parte, esto muy rápido. El caso de Bellavista, muy rápidamente, y finalmente lo que viene, o lo que yo creo que debería estar hacia dónde en el fondo nos vamos dirigiendo con toda esta investigación. Justamente instalado en esta ciudad, mis grandes disyuntivas primeras eran conservación o renovación. O sea, ¿qué procesos se viven en Europa? ¿Qué procesos estamos viviendo nosotros? ¿Qué es lo que significa la conservación? ¿Qué es lo que significa la renovación? Y básicamente, no me voy a detener en leer, sino que esto va más rápido, ¿no es cierto? Pero lo importante de esto es que estos procesos existen de hace rato, y sobre todo en Europa, en la vieja Europa, y nosotros nos hacemos cargo de alguna manera, ¿no es cierto?, sobre esos procesos, y lo estamos tratando de entender y cómo internalizarlos en nuestra academia. En ese sentido, decir que la experimentación arquitectónica, la conciencia pública sobre el espacio natural e histórico, la injusticia social, yo creo que son elementos básicos para entender un estudio de este fenómeno, que significa, ¿no es cierto?, qué camino queremos darle al desarrollo de nuestra ciudad. En ese sentido, ejemplos básicos de conservación y renovación, existen barrios típicos, en este caso, como bien decía Ernesto, en el primer año uno está sumergido en los libros, sobre todo tratando de teorizar, de ordenar, yo siempre lo relaciono, es como que uno tiene una mesa redonda grande, tiene varios autores y se pone a discutir con ellos y uno de repente también quiere hablar. Entonces, en la medida que uno va sacando la voz, quiere decir que esto se va poniendo interesante. En mi caso, yo traté de hablar con estos autores en el primer año, sobre todo estos casos pioneros de conservación versus renovación, que en algunos casos eran más conservación, pero más renovación. Pero básicamente estos son como la génesis de lo que explica un poco la gentrificación en Europa, y que en este caso Ruth Glass, que fue quien acuñó este concepto, lo empieza a definir y lo observa primeramente, ¿no es cierto?, en Londres, pero a su vez también casi contemporáneamente empiezan a aparecer situaciones muy interesantes en Francia, en el Marais y en la Boloña Roja, sobre todo en la Boloña Roja, porque como voy a mostrar un poquito más adelante, ahí parece que hay un caso de anti-gentrificación, pareciera ser. Como les decía, este término gentrificación o gentrification podría ser aburguesamiento, porque es el concepto más la traducción más simultánea que uno podría encontrar, porque gentry es burguesía, o sea, aburguesamiento, pero tampoco, como muy bien decía Ernesto también, yo lo voy a tratar de reforzar, nosotros no tenemos necesariamente familias burgueses viviendo al centro de Santiago, entonces por lo tanto, en ese sentido ahí discrepo un poco, a lo mejor la utilización podría ser más apropiada porque tiene que ver con elite, con gente que quiere algo mejor, pero que no necesariamente son burgueses. Si bien estos procesos de renovación de la ciudad se dieron en toda Europa, en los años 70, en particular en Bolonia, en esta ciudad se dio justamente una renovación, pero una renovación con conservación. O sea, quiero hacerme entender con esto y decir que si uno mira la imagen de la ciudad de los años 70, es probablemente muy similar a la que tiene hoy día. Yo tuve la suerte de estar hace 2 años, ya que me acuerdo, antes de venirme, y la verdad es que es genial, es increíble recorrer la ciudad por dentro, ver cómo esa ciudad en el fondo pareciera ser que está detenida en el tiempo, pero no está tan detenida, tiene una acción bastante fuerte, incluso tiene un cambio social importante dentro de la ciudad. Incluso se propusieron planes estudiando la tipología de las formas urbanas de la ciudad, revisión, ¿no es cierto?, de lo que es la renovación urbana en general en Europa, una voluntad política, que yo la subrayaría 3 veces, así, voluntad política básica que hacía posible que el gobierno local,
que era distinto al gobierno nacional de la Italia de ese entonces. O sea, este gobierno, la Oloña roja ahí también viene no solamente por la salsa ni por los techos, de verdad, también se dice roja por el Partido Comunista que esperaba en ese momento. Por lo tanto, ellos de alguna manera velaban por esta, ¿no es cierto?, integración social, y entonces trataron de defender con uñas y dientes que los residentes del centro no se fueran. Yo creo que para mí uno de los problemas importantes que inscribo en este tema y que me preocupa es justamente la pérdida de memoria colectiva. O sea, cuando esta foto tomada en Bellavista, más allá que se mantenga la casa exactamente igual, pero más allá de eso se pierde la forma de habitar en estos espacios en que la gente en general los reconoce como buenos, y así también los ingleses con las discusiones que tenían con ellos, sobre todo en los bares. Entonces, cuando la gente reconoce que hay una pérdida de esa memoria colectiva, quiere decir que aquí hay un problema. O sea, estamos frente a un proceso de mucha inversión, ¿no es cierto?, de pro Estado en favor de la nueva inversión, pero también hay un Estado que está tratando, pero muy dispar, muy visible en el caso de Santiago, está tratando de proteger ciertas. Esta imagen es absolutamente conocida por ustedes, no solamente mostrarle que hay desde una gran aldea, una ciudad capital, como dicen por ahí los historiadores santiaguinos, reconociendo que Santiago, lo que tenemos hoy día es eso, y lo que teníamos incluso, básicamente, ¿no es cierto?, el crecimiento en extensión es lo que lleva a la ciudad, y de alguna manera la densificación también, pero no una densificación entendida, por ejemplo, como los procesos que ocurren en Europa, donde uno ve fachadas de 6 pisos en toda la ciudad, como Barcelona, por ejemplo, 7 sin ningún problema, con usos mixtos, sino que aquí estamos frente a cierto tipo de densificación, donde aparecen por ahí, exprimen el terreno, aparecen, es como que lo aprieten y sale una torre, digamos. Entonces eso es un poco el escenario, a diferencia de lo que está pasando en el viejo continente. Especialización del empleo, este es un concepto muy interesante porque quiere decir que nosotros ya no nos movemos de la misma manera, ni usamos el espacio de la misma forma, ni consumimos los mismos commodities o insumos. En este sentido, ¿no es cierto?, la producción de gente que empieza a salir al mercado de trabajo, llámese gente más especializada, como managers, como le llaman los entendidos, profesionales con alto nivel técnico y de información, en comparación a grupos de mayor, con menos calificación o entendidos más como obreros, hace que esta ciudad sea una ciudad de contraste terrible. Una de mis mayores preocupaciones que significa que estamos viendo dos ciudades, o sea, no puede ser que tengamos una ciudad de este tipo. Además que mi mayor preocupación es que la gente más especializada en este cuadrante de la ciudad no necesariamente es la gente más culta. Entonces es otro factor de desarrollo cultural que no estamos asociando en este análisis. Es solamente un factor de tipo socioeconómico que tiene que ver con ingresos. Por lo tanto, quieras o no, sí, el tipo de usuario que empieza a llegar, que si ustedes ven aquí la parte más ennegrecida, se empieza como a topar con los bordecitos de la comuna de Santiago, quiere decir que Santiago es una vitrina de pedazos de distintos cuadrantes de la ciudad, y eso da un poco al modelo de cuadrante que les voy a mostrar ahora. Yo lo que decía, lo que hice en la tesis, básicamente tomé la ciudad de Santiago, el Gran Santiago, ojo, porque aquí no está la región metropolitana, aquí hay 34 comunas que forman parte del Gran Santiago o la ciudad como tal, el build up area, como llaman los ingleses, que es como el área construida. Entonces, yo de alguna manera lo que me planteé fue agrupar comunas, haciendo un estudio estadístico sensual. ¿Habían dicho sensual? Estaba pensando en otra cosa. Hay que tener cuidado con esta traducción. Bueno, en ese sentido hice digamos, una agrupación de comunas, y uno se da cuenta que esta comuna de alguna manera está dividida en cuadrantes. O sea, ya no es solamente, por eso que decía, no sé si está aquí el colega, no lo veo, la semana pasada, ¿no es cierto?, hablábamos de ciudades divididas en ciertos sectores. Yo le decía la semana pasada que una división simple le agrego otra un poco más compleja, y entonces empieza a aparecer una ciudad mucho más diversa, pero diversa preocupantemente, por decirlo de alguna manera. Eso, en mi caso, lo teoricé y trabajé con el modelo cuadrante que le llamo. Ahora, de hecho, hay una publicación que hay un curso en el INPI que ojalá salga el próximo año, que va a hablar un poquito más de este cuadrante que estoy analizando. Pero lo que quiero decir básicamente es que Santiago de Chile es una ciudad que, si le aplicamos la cruz de Pedro Valdivia y la empezamos a entender un poco más como sectores productivos y de cierta especialización, es una ciudad bastante segregada.
no solamente diversa, sino que segregada y dividida a su vez, sobre todo en grupos sociales. Y eso es preocupante, sin duda. Ahora, fíjense ese circulillo que hay ahí, es el barrio villavista. ¿Por qué el barrio villavista? Pues el barrio en este modelo abstracto me apareció justamente ahí, me apareció pegadito, ¿no es cierto?, al mayor cuadrículo de la ciudad, y por lo tanto interesante ver por qué el barrio villavista se situó en ciertos elementos. Por un lado, analizar las políticas urbanas o la reglamentación urbana sobre el territorio y sobre lo que se puede entender con barrio. Así también el medio ambiente social y el medio ambiente físico. Eran las tres aristas que entraban, ¿no es cierto?, para componer este concepto, tratar de darle integración. Esto en inglés, pero básicamente me planteó preguntas: si es posible proteger barrios y edificios históricos en el Inner Santiago, o sea, en la parte un poco del subsidio del área de renovación urbana, sin que exista gentrificación. La respuesta ustedes a lo mejor ya la pueden aventurar. ¿Cómo puede la gentrificación ser explicada a través de los elementos físicos, sociales, que en el fondo tienen que ver con estos elementos? Entonces, bajo esos supuestos y esas preguntas, me inserté en el trabajo de campo. Aquí básicamente como método trabajé con análisis cualitativo, o sea, investigación de fuentes oficiales, llámese censo, llámese, ¿no es cierto?, paper o artículos de personas que ya están referenciando revistas científicas. Fíjense, cosas así rápidas que vale la pena mostrar. La gente del área de Providencia tiene una forma de percibir el barrio que es distinta a la gente del área de Recoleta. O sea, por ejemplo, aquí dice la gente de Recoleta que hace 20 años atrás solo algunos restaurantes estaban aquí, hoy día más de 25. O sea, edificio en altura al lado de Cité. O sea, a ellos les preocupa cómo el barrio se les ha ido transformando y dicho por ello, en el fondo destruyendo, básicamente. Y la gente de Providencia también tiene resquemores, pero también reconoce un poco que pareciera ser que el barrio está más protegido. De hecho, un residente decía que como Bellavista fue declarada zona típica, como Bellavista, o sea, él cree que todo el barrio y es solamente la población de los Chetes que está ahí, pero él asume que todo el barrio. Entonces, eso es nuevamente como para que nos demos cuenta que desde el punto de vista de la percepción, la gente tiene percepciones distintas a la medida que se van aplicando acciones de política urbana en el territorio. Entonces, por eso decía yo que ya el concepto de barrio original que me interesaba investigar, no necesariamente el barrio que está asimilado en nombre o está reconocido en un municipio. Estamos hablando de áreas morfológicas que deberíamos instalar en la ciudad para ayudar a reordenar la ciudad o reentenderla, que yo creo que un poco ese es lo que... Yo creo que ambas acciones son varias, o sea, la altura global, espacial, hay que empezar a mirarla en el Santiago desde arriba también, hay que aprovecharse que hoy día tenemos elementos de SIG muy interesantes, aquí los geógrafos se manejan muy bien en esto, podemos trabajar en conjunto, podemos interpretar la ciudad de otra manera, como a lo mejor no como estaba hecha hace 20 años atrás, otra mirada. Lo que yo trato de decir aquí, ¿no es cierto?, empezar a llenar esta órbita urbana, sistema orbital urbano latino, me salió como soul, me parece interesante, me aproveché de la palabra en inglés. Entonces, eso es lo que quiero, en eso ando metido en este momento. Estoy tratando de alguna manera, conceptualizar a nivel mayor lo que me tocó ver en el estudio doctoral de un barrio, pero ahora llevarlo a un estudio más complejo. Y eso, justamente aquí hay un primer ejemplo. Este es un taller que vamos a hacer con Alberto, esperamos el próximo semestre, que se llama Barrio Metropolitano en torno a la ecología del Mapocho, y esto nace porque esto que ustedes ven aquí también forma parte de un proyecto FONDESIC, que vista la profesora María Isabel, con Alberto y otros profesores de la FAO. Entonces, la idea es aprovecharlo en el buen sentido de la investigación que nosotros mismos se está produciendo en la facultad para seguir trabajando, ¿no es cierto? Y en este caso, el nuevo aditivo sería, en este caso, ¿no es cierto?, va a ver cómo en el taller, ¿no es cierto?, podemos llegar a un diagnóstico científico. Muchas gracias.